Buenos días a todos. Mi nombre es Francesc Martínez y yo trabajo en el Departamento de Integraciones de cabezales láser en máquinas de control numérico. Lo primero, agradeceros a todos pues, la posibilidad que nos dais de mostraros lo que estamos haciendo y ya directamente paso a explicaros un poquitín qué es nuestra empresa. Nuestra empresa pues, es una empresa fundada en 1916, es una empresa familiar y tiene una larga historia. No voy a explicaros toda la historia porque son 100 y pico años, pero lo que sí os diré es que siempre es una empresa que ha intentado apostar por el futuro. En este caso, hemos decidido apostar por la fabricación híbrida. Es un sistema nuevo, con una tecnología nueva y que pues, en estos momentos está requiriendo mucha atención por nuestra parte y estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Para poder llegar a conseguir esta fabricación híbrida, lo primero que hemos hecho ha sido adquirir una máquina de 5 ejes de control numérico, un cabezal de impresión láser y utilizar un software potente, con ciclos potentes, para poder desarrollar el programa que va a utilizar la máquina. Esta integración la hemos podido realizar en una semana, sin más problemas. Y en 3-4 semanas hemos podido desarrollar un par de piezas que ahora os vamos a mostrar. En principio que sepáis que los materiales que podemos utilizar son materiales estándar que están en el mercado, hilo de 1 milímetro de diámetro y que no necesitamos en ningún momento pues, tener stocks de piezas ni nada, sino que podemos directamente desde nuestro rollo de hilo imprimir la pieza que queramos. Como utilizamos una máquina de control numérico, los acabados superficiales que obtenemos pues son los mismos que se obtienen de taller, o sea que sacamos piezas de muy alta calidad. Vale. Estas son una foto de nuestras instalaciones, la máquina, el cabezal, y como veis el cabezal está añadido al cabezal de la máquina, o sea que está dentro de máquina. Entonces el proceso de trabajo es muy flexible y muy rápido. Podemos imprimir, mecanizar, volver a imprimir, volver a mecanizar y ir construyendo piezas imposibles. Vale, os vamos a hablar de 2 piezas. Una sería un álave, una pieza de producción que hemos escogido. Bueno, lo escogimos como un ejercicio para empezar a trabajar. Y luego la otra ya es un caso real, que es la reparación de una peana. En ambos casos haremos un pequeño estudio para ver la rentabilidad del proceso y para ver cómo lo hacemos. ¿Por qué hemos escogido el álave? El álave lo hemos escogido porque es una pieza que se puede imprimir en 3 ejes, pero para mecanizar necesita que utilicemos una máquina de 5 ejes, debido a la geometría que tiene el álave. Por eso es interesante utilizar una máquina de 5 ejes. ¿Cuáles serían los pasos? Los pasos pues, son los que ya yo creo que todos conocemos. Primero, crear el programa CNC. Como ya os he dicho, lo podemos ir alternando las operaciones, imprimiendo, mecanizando, etc. Luego pasaríamos a la impresión y luego al mecanizado. ¿Qué es lo importante de esto? Pues que nos estamos manteniendo siempre en el mismo sitio. O sea, la pieza no la movemos de ningún lado. La imprimimos directamente y la mecanizamos. Todo se hace dentro de la máquina. Aquí podemos ver una pequeña parte del proceso en el que desarrollamos el programa. Este sería el ciclo de impresión.
Ahí veis que tenemos un montón de trayectorias para poder imprimir. Y luego, dentro del ciclo del álabe, hay bastantes mejoras para facilitar la consecución de la trayectoria. En este caso, pues podemos elegir si creamos una superficie intermedia o no, si será superficies con bucle cerrado o con bucle abierto. Pero lo más importante de este ciclo es que se ha añadido un factor de suavización. O sea que podemos calcular desde aquí ya directamente cómo queremos que sea el acabado de la pieza. Muy interesante. Lógicamente, cuanto mejor acabado queramos, más tiempo estará en máquina. Esta es un corto vídeo de cómo se produce toda esta secuencia. Aquí estamos haciendo la impresión. De la impresión, esto ya es el semiacabado, o sea, no hacemos desbaste de la pieza. Y aquí ya procedemos a hacer el acabado final. En este caso es un pequeño acabado de la base, pero bueno. Este sería el proceso completo de la pieza. Vale, vamos a ver ahora qué es lo que ganamos con todo esto. En primer lugar, hay menos desperdicio de material. Hemos hecho el cálculo sobre un Inconel 718, que es un material caro, realmente caro. De aquí se desprende que nos ahorramos 2,2 kilos de Inconel. Sin embargo, si lo hacemos imprimiendo, estamos perdiendo 100 gramos de material. El coste del material, fijaros, en el mecanizado tradicional sería 304 euros y en el híbrido 102 euros. Aquí hay 200 euros de diferencia. Hay la contrapartida, que es que estamos un poquitín más en el tiempo de mecanizado. Si juntamos lo que sería la impresión, el tiempo de impresión, que es aproximadamente 1 hora y media, y el tiempo de mecanizado de la máquina, pues serían 2 horas y cuarto, una cosa así. Mientras que en el método tradicional estaríamos en 1 hora y media. Bueno, la diferencia que hay, a pesar de ser una diferencia, no significa nada en contra nuestra, porque lo que pasa es que ese tiempo de máquina también lo estamos facturando. Y el ahorro en el coste del material nos está supliendo el poco tiempo más que nosotros estamos facturando de máquina. El resultado final es que esta pieza, según nuestros cálculos, saldría al cliente por 513 euros con el método tradicional, y con el método de posición saldría por 393, lo que significa un ahorro considerable para el cliente y un mayor beneficio para nosotros, porque podemos vender a un precio mucho más barato. Como os he dicho, tenemos reducción en los costos de materiales y también tenemos menos stock almacenado. O sea, no necesitamos tener bloques preparados para hacer ese tipo de pieza, porque solamente teniendo el hilo ya podemos hacer la pieza que sea. Eso significa que podemos pasar de un modelo a otro cambiando únicamente el programa CNC que ya tenemos hecho. Es muy versátil. Y con esto os lo he explicado todo. Ahora viene mi compañero José, que está en producción, y él seguirá con la reparación. Bueno, pues soy José, como ha dicho mi compañero Francés. Yo vengo del departamento de reparación de moldes y de mecanizado, de responsable, y bueno, al empezar la fabricación aditiva, pues pasé a pelearme con esto. Esto es un molde esto es la parte del fondo de un molde de una botella de vidrio, ¿vale? En el que, se hace la parte de las estrías y todo esto. Entonces, el principal problema, os voy a comparar un poco la reparación que se hacía antes con la reparación que estamos haciendo ahora con esta aplicación, ¿vale? Al final los moldes son de hierro fundido, entonces el tema de la soldadura con el hierro fundido es un poco complicada. Necesitamos un precalentamiento previo de la pieza aproximadamente de sobre 400 grados. Después una soldadura la estábamos haciendo a mano con un soplete oxiacetilénico, que veis aquí el depósito de polvo. Al final lo que hacíamos era calentar, aportar material,
Al hacerlo manualmente, el problema que teníamos era que no podíamos controlar la cantidad de polvo y al final lo que hacíamos era tapar las uñas de la parte interior de la peana, lo que nos suponía tener que soldar toda la peana. Luego, aparte, esto después de todo el tema de soldadura, necesitamos un recocido, un enfriamiento lento de la pieza para eliminar tensiones y fisuras. Y después pasamos al mecanizado de la pieza, tendríamos que rehacer todas las uñas y luego la verificación de la pieza, ¿vale? Aquí tenemos un poco la diferencia que encontramos. A ver, esto está saltado, ¿no? Bueno, aquí tenemos las 3 fotos: pieza terminada, pieza soldada con fabricación híbrida, que ahora la compararemos con la de antes. Esto un poco un vídeo. A ver. El otro día tampoco me ha ido aquí. A ver si le damos aquí al play. Bueno, no funciona, tío. Aquí tenemos la aportación. Que al final el proceso era un poco como estaba comentando antes mi compañero. Aquí, bueno, tenemos el mecanizado, ahora estamos haciendo el copiado para hacerle el alojamiento. Como veis, a la hora de cuando hacemos la aportación con este equipo, controlamos tanto la zona de soldadura que no nos está cayendo nada de material en el interior de las uñas. Entonces nos estamos ahorrando tanto la cantidad de material que necesitamos para reconstruir toda esta parte, como el tiempo y el consumo de polvo y de material. Veis aquí un poco la diferencia entre qué es lo que tenemos que hacer antes, y aquí están los cordones de soldadura realizados con este equipo, que realmente vas controlando muy mucho. O sea, veis que realmente no estamos llegando a ninguna zona de la uña. Un poco esto es el proceso de programación, que al final es lo mismo que antes. Pues hacemos una programación de aditiva, después un ciclo que tampoco sale. Hacemos la programación de la aditiva, que al final pues más prácticamente igual que antes. Definimos qué cantidad de material queremos recrecer, qué pasadas, cuántas pasadas, el solape, los ciclos si los queremos concéntricos, o en función de la geometría de la pieza utilizamos un ciclo u otro. Y luego de aquí ya pasamos a hacer el ciclo de acabado en concéntrico de toda la superficie, y pieza programada. Se hace la simulación por el tema de colisiones y pieza terminada. Aquí un poco, pues igual que ha hecho mi compañero antes, al final lo que estamos reduciendo es de 88 minutos anteriores de pieza frente a los 27 de ahora, que no eran 88, porque realmente con el enfriamiento que teníamos que hacer de la pieza, en el mínimo de un día a otro, porque tenés que dejarla toda la noche enfriando para que no fisurara, ¿vale? Entonces, realmente son 88 de trabajo, pero era más de 24 horas de poder entregar la pieza. De esta manera, en 27 minutos tenemos, desde que montamos la pieza en máquina hasta que la sacamos, 27 minutos y pieza para entregar, ¿vale? Pasamos de 5 pasos de transporte a 1, de 6 pasos de proceso a 2, y de 5 operaciones que teníamos antes, o sea, de 5 operadores a 2 operadores. Ahora está solamente el programador de máquina y el programador y el operario de pie de máquina, ¿vale? Coste de material, bueno, pues no os traigo coste real porque es una pieza física por el cliente, pero bueno, entre el precio que nos costaba el polvo y el precio del hilo, el tiempo, y luego los procesos pasamos de 6 a 2. Al final recortamos de tiempo de mecanizado 20 minutos a tiempo de mecanizado 11 minutos. Y con esto ya, bueno, al final el objetivo era abrirnos a otros mercados. La sostenibilidad, bueno, reducir un poco la huella de carbón, y yo creo que estamos en el camino correcto. Y con esto ya terminamos. Muchas gracias por todo.